Historias para aprender español. En este video escucharás una historia para aprender español. Luego de escuchar la historia verás unas preguntas para evaluar el entendimiento que tuviste de la historia. Y al final del video habrá una serie de palabras que pueden que no sepas. Para ver la traducción del video a tu idioma, presiona en la sección de los subtítulos en YouTube y selecciona tu idioma. Así podrás ver los subtítulos en español y el de tu idioma al mismo tiempo. Si no quieres que esto suceda, desactívalos y solo verás los subtítulos en español. Antes de ver la historia, por favor, suscríbete. Pedro es un niño de 8 años. Él estudia en la escuela primaria La Esperanza. Un día, la maestra, la señora García, entra a la clase con una gran sonrisa. Ella tiene una sorpresa para los estudiantes. Buenos días, niños, dice la señora García. Buenos días, señora García, responden los niños. La maestra se sienta en su escritorio y mira a sus alumnos. Ella tiene una idea. Hoy vamos a decidir a dónde vamos en nuestra próxima excursión, anuncia la señora García. Los niños se emocionan. A todos les gusta mucho ir de excursión. Pedro levanta la mano. ¿Podemos ir al circo?, pregunta Pedro. Sí. El circo es una opción, responde la maestra. ¿Qué les parece el circo? Ana, una de las amigas de Pedro, levanta la mano. El circo es divertido, pero a mí me dan miedo los payasos, dice Ana. Pedro piensa que los payasos son graciosos, pero entiende a Ana. La maestra García escribe circo en la pizarra y pregunta, ¿qué más les gustaría hacer? Carlos, otro compañero de clase, sugiere, ¿y si vamos a un parque de diversiones? Los ojos de Pedro brillan. Le encanta la idea de un parque de diversiones. Piensa en las montañas rusas, las ruedas de la fortuna y los juegos. El parque de diversiones es muy divertido, pero también puede ser muy caro, dice la maestra. Además, a veces hay mucha gente y largas filas. Pedro asiente. A veces, esperar en las filas no es divertido. ¿Alguna otra idea?, pregunta la señora García. Lucía, una niña muy curiosa, levanta la mano. ¿Podemos ir al planetario?, sugiere. Pedro recuerda su visita al planetario con su familia. Las estrellas y los planetas eran muy interesantes. El planetario es una buena idea, dice la maestra. Podemos aprender sobre el espacio y los planetas. Pero, ¿es lo que todos quieren hacer? Los niños piensan un momento. Algunos murmuran que el planetario es interesante, pero quizás no tan divertido como otras opciones. ¿Qué tal un paseo por el parque?, propone Luis, el niño más tranquilo de la clase. Pedro sonríe. Un paseo por el parque es relajante. Se imagina corriendo por el césped y jugando con sus amigos. Un paseo por el parque es una buena idea, dice la señora García. Es gratis y podemos disfrutar del aire fresco. Pero, ¿qué más podemos hacer? Pedro levanta la mano de nuevo. ¿Y si vamos al acuario?, sugiere. La clase se queda en silencio por un momento. Luego, los niños empiezan a hablar al mismo tiempo. A muchos les gusta la idea del acuario. El acuario tiene peces de muchos colores, dice Sara, la mejor amiga de Pedro. Y podemos aprender sobre los animales marinos, añade Tomás, otro compañero. La maestra García sonríe. Parece que la idea del acuario les gusta a muchos, dice. ¿Alguien tiene alguna razón por la que no deberíamos ir al acuario? Nadie levanta la mano. A todos les gusta la idea. Muy bien, dice la maestra. Vamos a votar. ¿Quién quiere ir al circo? Algunos niños levantan la mano, pero no muchos. La maestra cuenta las manos y escribe el número en la pizarra. ¿Y quién quiere ir al parque de diversiones? Esta vez, un poco más de niños levantan la mano, pero todavía no es la mayoría. ¿Y al planetario? Solo unos pocos niños levantan la mano. ¿Un paseo por el parque? Unos cuantos niños más levantan la mano, pero aún no es la mayoría. Y finalmente,
¿Quién quiere ir al acuario? Casi todos los niños levantan la mano, incluidos Pedro, Sara y Tomás. La maestra García sonríe. Parece que tenemos un ganador. Dice. Vamos a ir al acuario en nuestra próxima excursión. Los niños aplauden y gritan de emoción. Pedro está muy contento. Él nunca ha ido al acuario y tiene muchas ganas de ver a los peces y aprender sobre ellos. Muy bien, niños, dice la maestra García. Mañana les daré más información sobre la excursión. Ahora, abran sus libros en la página 25. La clase continúa, pero los niños no pueden dejar de pensar en la próxima excursión. Pedro imagina peces de todos los colores y formas. Está seguro de que será una experiencia increíble. Pedro se despierta temprano. Hoy es un día muy especial. Es el día de la excursión al acuario. Pedro está muy emocionado y no puede esperar para ver los peces y los animales marinos. Mamá, papá, es hora de ir al acuario. Grita Pedro mientras se viste. Su mamá le sonríe y le dice, desayuna bien, Pedro. Necesitarás energía para el día. Pedro se sienta a la mesa y come rápido su desayuno. Está ansioso por llegar a la escuela y subir al autobús con sus compañeros de clase. No comas tan rápido, hijo, le dice su papá. Pedro se calma un poco, pero su emoción se nota mucho. Termina de desayunar y se prepara para salir. ¿Tienes todo lo que necesitas? Pregunta su mamá. Sí, mamá. Tengo mi mochila y mi merienda, responde Pedro. Cuando Pedro llega a la escuela, sus amigos ya están allí. Todos están hablando sobre el acuario y lo que esperan ver. Buenos días, Pedro. Lo saluda Sara. Buenos días, Sara. Estoy muy emocionado. ¿Y tú? Sí, yo también. Quiero ver los tiburones, dice Sara. Los niños forman una fila y esperan su turno para subir al autobús. Pedro siente que el tiempo pasa muy despacio, pero finalmente, la maestra les dice que es hora de subir. Vamos, niños, suban al autobús. Nos vamos al acuario, dice la maestra. Pedro se sienta junto a Tomás, uno de sus mejores amigos. Durante el viaje, los niños hablan y ríen. Todos están emocionados por la excursión. ¿Qué crees que veremos primero? Pregunta Tomás. No lo sé. Espero ver a todos los peces grandes, responde Pedro. Después de un rato, el autobús llega al acuario. Los niños bajan y siguen a la maestra hasta la entrada. Pedro mira el edificio del acuario, que es grande y moderno. Se siente como una aventura. Recuerden, niños, deben permanecer juntos y escuchar las instrucciones, dice la maestra García. El grupo entra al acuario y Pedro se siente como en otro mundo. El primer lugar que visitan es una exhibición temática sobre arrecifes de coral. Pedro observa asombrado los colores brillantes de los corales y los peces que nadan entre ellos. Mira, esos peces parecen arcoíris, dice Ana, señalando un grupo de peces de colores. Son hermosos, dice Pedro. Los niños caminan por la exhibición y leen los carteles que explican sobre los corales y los animales que viven allí. Pedro aprende que los arrecifes de coral son muy importantes para los océanos. Después de la exhibición de los arrecifes de coral, el grupo se dirige a los tanques de exhibición. Pedro se detiene frente a un tanque enorme donde nadan peces grandes y pequeños. También ve una tortuga marina moviéndose lentamente por el agua. Es gigante, dice Pedro, impresionado por el tamaño de la tortuga. Sí, mira, esos peces parecen estar volando en el agua, añade Tomás. Los niños siguen explorando y llegan a una zona donde pueden ver rayas nadando cerca del fondo del tanque. Las rayas parecen bailar en el agua. Me gustaría tocar una, dice Sara. Yo también, pero creo que no podemos, responde Pedro, mirando con atención cómo se mueven las rayas. El recorrido continúa y el grupo llega a uno de los lugares más emocionantes del acuario, el túnel subacuático. Pedro siente que su corazón late rápido mientras camina por el túnel. Está rodeado de agua y sobre él nadan tiburones, mantarrayas y otros peces grandes. Es como estar en el fondo del mar, dice Pedro.
Los niños caminan despacio por el túnel, observando cada detalle. Los tiburones nadan suavemente sobre sus cabezas, y Pedro no puede evitar sentir un poco de miedo, pero también mucha emoción. Mira eso, un tiburón martillo. Señala Carlos. Pedro mira con fascinación al tiburón de forma extraña y se siente muy pequeño en comparación con los animales a su alrededor. Después de salir del túnel, los niños se dirigen a la tienda de regalos del acuario. Pedro quiere comprar algo para recordar este día tan especial. Recorre la tienda y ve muchos juguetes, camisetas, postales y otros recuerdos. ¿Qué vas a comprar?, le pregunta Sara. No estoy seguro. Quizás un peluche de tiburón para mí y una postal para mi mamá, responde Pedro. Después de mirar varias opciones, Pedro elige un peluche de tiburón azul. Es suave y tiene una gran sonrisa. También encuentra una postal con una imagen de un arrecife de coral y decide comprarla para su mamá. ¿Vas a comprar algo más?, le pregunta Tomás. No, creo que esto es suficiente. ¿Y tú? Yo compré un llavero de tortuga para mi papá, dice Tomás. Con sus regalos en la mano, Pedro y sus amigos siguen a la maestra hacia la cafetería del acuario. Es hora de merendar, y todos tienen hambre después de tanto caminar y explorar. Pedro se sienta en una mesa con sus amigos y saca su merienda. Tiene un sándwich, una manzana y un jugo. Mientras comen, hablan sobre todo lo que han visto en el acuario. Lo que más me gustó fue el túnel, dice Pedro. A mí también. Fue increíble ver a los tiburones tan cerca, responde Sara. Después de merendar, Pedro se siente satisfecho y contento. Ha sido un día lleno de emociones y todavía queda mucho por ver en el acuario. La maestra García se acerca a la mesa y les dice a los niños, ¿están listos para seguir explorando? Todavía tenemos mucho por descubrir. Pedro sonríe y asiente con entusiasmo. Está listo para continuar su aventura en el acuario y ver más animales marinos. Después de merendar en la cafetería, Pedro y sus amigos están listos para seguir explorando el acuario. La maestra García los reúne y les dice, ahora vamos a visitar la parte científica del acuario. Aquí, los científicos trabajan para cuidar a los animales marinos y aprender más sobre ellos. Pedro siente mucha curiosidad. Nunca ha estado en un laboratorio de verdad, y no sabe exactamente qué hacen los científicos allí. El grupo sigue a la maestra por un pasillo que los lleva a una puerta grande con un letrero que dice Laboratorio y Centro de Investigación. Al entrar, Pedro ve a varias personas con batas blancas, trabajando en computadoras, microscopios y tanques pequeños llenos de agua. Uno de los científicos, un hombre alto con gafas, se acerca a ellos con una sonrisa. Bienvenidos al laboratorio del acuario, dice el científico. Mi nombre es el Dr. Martínez, y hoy les voy a mostrar un poco de lo que hacemos aquí. Los niños están atentos. El Dr. Martínez los guía por el laboratorio, mostrando diferentes áreas de trabajo. Aquí estudiamos la salud de los peces y otros animales marinos, explica el Dr. Martínez. Pedro observa un tanque pequeño donde nadan peces de colores. Uno de los científicos está midiendo la temperatura del agua y tomando notas en una libreta. ¿Por qué es importante medir la temperatura?, pregunta Ana, una de las compañeras de Pedro. Es una excelente pregunta, Ana, responde el Dr. Martínez. La temperatura del agua debe ser la correcta para cada tipo de pez. Si el agua está demasiado fría o caliente, los peces pueden enfermarse. Pedro escucha con atención. No sabía que cuidar de los peces era tan complicado. El Dr. Martínez continúa mostrando diferentes áreas del laboratorio. También les enseña un microscopio donde pueden ver pequeños organismos que viven en el agua. Estos organismos son muy pequeños, pero son importantes para la vida en el océano, explica el Dr. Martínez. Los niños se turnan para mirar por el microscopio. Pedro ve algo que parece una pequeña planta, pero el Dr. Martínez le explica que es un tipo de alga. Las algas son muy importantes porque producen oxígeno y sirven de alimento para muchos animales marinos, dice el Dr. Martínez. Después de la visita al laboratorio, el Dr.
Martínez lleva a los niños a una sala donde hay una gran pantalla que muestra imágenes del océano. Hay imágenes de corales, peces, tortugas, tiburones y otros animales marinos. Ahora, quiero hablarles sobre la importancia de cuidar nuestros océanos, dice el doctor Martínez. Los océanos son el hogar de millones de especies y nosotros debemos protegerlos. Pedro y sus compañeros escuchan con interés. El doctor Martínez les cuenta cómo la contaminación y el cambio climático están afectando la vida en el mar. ¿Qué podemos hacer para ayudar?, pregunta Tomás. Hay muchas cosas que podemos hacer, responde el doctor Martínez. Podemos reciclar, usar menos plástico y ser más conscientes de cómo nuestras acciones afectan al medio ambiente. Los niños asienten. Pedro se siente inspirado para hacer más por el planeta. Quiere ayudar a proteger los océanos y los animales que viven en ellos. También es importante aprender más sobre la vida marina, añade el doctor Martínez. Quizás alguno de ustedes quiere ser un científico marino en el futuro y trabajar para proteger nuestros océanos. Pedro sonríe. Le gusta la idea de ser un científico marino y trabajar con peces y otros animales. Después de la charla, los niños agradecen al doctor Martínez y continúan su recorrido por el acuario. La siguiente parada es el espectáculo de delfines, algo que Pedro ha estado esperando con mucha emoción. Los niños se sientan en las gradas frente a una gran piscina. La música empieza a sonar y los delfines saltan fuera del agua, haciendo piruetas y trucos increíbles. Pedro está maravillado. «Mira cómo saltan», exclama Sara, sentada a su lado. Los delfines parecen estar muy felices, moviendo sus colas y aletas mientras nadan rápidamente por la piscina. El entrenador de delfines les da señales con las manos y los delfines obedecen, saltando y girando en el aire. Pedro aplaude con entusiasmo, disfrutando cada momento del espectáculo. Los delfines son inteligentes y parecen estar muy bien entrenados. Al final del show, uno de los delfines salta muy alto y salpica agua a la audiencia, haciendo reír a todos. «Eso fue increíble», dice Pedro con una gran sonrisa en su rostro. Después del espectáculo, los niños tienen un poco de tiempo para hablar con uno de los entrenadores de delfines. El entrenador les cuenta sobre cómo cuidan a los delfines y cómo los entrenan para que hagan los trucos. Es importante recordar que los delfines son animales muy inteligentes y necesitan mucho ejercicio y estimulación, explica el entrenador. Aquí en el acuario, nos aseguramos de que estén sanos y felices. Pedro escucha con interés. Le impresiona lo bien que los delfines parecen entender a los entrenadores. ¿Y cómo los entrenan?, pregunta Carlos, otro de los compañeros de Pedro. Usamos algo llamado refuerzo positivo, responde el entrenador. Eso significa que cuando un delfín hace algo bien, le damos una recompensa, como un pescado o un juguete. Pedro piensa que sería divertido ser un entrenador de delfines, pero también se da cuenta de que es un trabajo que requiere mucha dedicación y paciencia. Después de la charla con el entrenador, los niños continúan explorando el acuario. Pedro se siente muy feliz y afortunado de haber aprendido tanto sobre la vida marina y de haber visto a los delfines en acción. La maestra García los reúne de nuevo y les dice que es hora de seguir con la visita. Todavía tenemos más por ver, niños. El acuario es un lugar lleno de sorpresas, dice la maestra. Pedro está emocionado por lo que aún les espera. Sabe que este es un día que nunca olvidará. Después de la visita a la parte científica y el espectáculo de delfines, Pedro y sus compañeros están llenos de emoción. Han aprendido mucho sobre los océanos y los animales marinos y han visto cosas increíbles. La maestra García reúne a los niños y les dice, ahora vamos a visitar la última parte del acuario. Después, volveremos al autobús para regresar a la escuela. Pedro siente un poco de tristeza porque la excursión está por terminar, pero también está muy contento por todo lo que ha vivido. Él sabe que este día será un recuerdo especial. Los niños siguen a la maestra por un pasillo que los lleva a una nueva área del acuario. Aquí, las luces son más tenues y las paredes están decoradas con imágenes del océano profundo. Pedro se da cuenta de que están entrando en una exhibición sobre las profundidades del mar. «Miren eso», dice Sara,
señalando un tanque grande. Pedro se acerca y ve criaturas marinas que nunca ha visto. Hay peces que brillan en la oscuridad, medusas de colores y criaturas con formas extrañas. Los niños observan con fascinación. Estos animales viven en las partes más profundas del océano, donde casi no llega la luz, explica la maestra García. Por eso muchos de ellos pueden brillar en la oscuridad. Pedro no puede sacar la vista de los peces que parecen luces vivientes. Se pregunta cómo puede existir animales tan diferentes de los que ve en la superficie. Es como otro mundo, dice Pedro en voz baja. El grupo continúa explorando la exhibición y Pedro aprende que las profundidades del mar son uno de los lugares más misteriosos del planeta. Hay tantos animales que todavía no conocemos, y cada día, los científicos descubren algo nuevo. Después de la exhibición de las profundidades, los niños llegan a una sala donde pueden tocar algunas criaturas marinas. Pedro está emocionado de poder sentir los animales con sus propias manos. Aquí tenemos estrellas de mar y erizos de mar, dice una guía del acuario, que está esperando a los niños en la sala. Pueden tocarlo suavemente, pero recuerden ser muy cuidadosos. Pedro se acerca a una estrella de mar que está en un tanque poco profundo. Pone su mano en el agua y toca la estrella con cuidado. Es más dura de lo que imaginaba. Se siente raro, dice Pedro, mirando a Tomás, que también está tocando una estrella de mar. Sí, pero es muy interesante, responde Tomás con una sonrisa. Luego, Pedro toca un erizo de mar. Es puntiagudo y un poco espinoso, pero no le hace daño. Estos animales viven en las rocas y los arrecifes, explica la guía. Son muy importantes para el ecosistema marino. Pedro escucha con atención y siente una conexión especial con estos animales. Le gusta la idea de poder interactuar con ellos y aprender más sobre sus vidas. Después de la experiencia táctil, los niños se dirigen a una zona donde se encuentran los animales más grandes del acuario. Pedro ve un tanque enorme donde nadan tiburones, mantarrayas y otros peces grandes. Miren, es el tiburón martillo que vimos antes, dice Carlos, señalando al tiburón que nada cerca del cristal. Pedro se acerca y observa al tiburón con detalle. Es impresionante ver a un animal tan grande y grande de cerca. Siente una mezcla de respeto y asombro por el tiburón y por todos los animales que ha visto durante la visita. Los niños pasan un buen rato observando a los animales grandes, y Pedro no puede dejar de pensar en lo increíble que es la vida en el océano. La maestra García les da unos minutos más para mirar antes de guiarlos hacia la salida. Niños, es hora de regresar al autobús, dice la maestra. Pedro se siente un poco cansado, pero muy feliz. Ha sido un día lleno de aventuras, aprendizaje y diversión. Mientras camina hacia la salida con sus compañeros, mira una vez más los tanques de los peces, los corales y los tiburones. Cuando el grupo llega al autobús, los niños se suben y buscan sus asientos. Pedro se sienta junto a Tomás, como lo hizo al principio del día. ¿Qué te pareció la visita al acuario?, pregunta Tomás. Me encantó. Aprendí muchas cosas y vi animales que nunca antes había visto, responde Pedro. Sí, fue increíble. Creo que mi parte favorita fue el túnel con los tiburones, dice Tomás. A mí también me gustó mucho el túnel, pero creo que lo que más me gustó fue la parte de los animales que brillan en la oscuridad, dijo Pedro. El autobús comienza a moverse y Pedro mira por la ventana mientras salen del acuario. Sabe que este día será un recuerdo especial para siempre. Se siente afortunado de tener la oportunidad de visitar un lugar tan increíble con sus amigos y su maestra. Durante el viaje de regreso, los niños continúan hablando sobre lo que vieron y aprendieron en el acuario. Pedro escucha las conversaciones y se siente orgulloso de todo lo que ha aprendido sobre los océanos y los animales marinos. Cuando el autobús llega a la escuela, los niños bajan y se despiden de la maestra. Gracias, señora García, por llevarnos al acuario, dice Pedro con una sonrisa. Pedro se despide de sus amigos y camina hacia la salida de la escuela, donde su mamá lo está esperando. ¿Cómo estuvo la excursión?, pregunta su mamá cuando lo ve. Fue increíble, mamá. Vi tantos animales y aprendí mucho sobre el océano, responde Pedro con entusiasmo.
Mientras caminan hacia casa, Pedro le cuenta a su mamá todo lo que vio en el acuario, los peces de colores, los tiburones, los delfines y las criaturas que brillan en la oscuridad. También le muestra el peluche de tiburón y la postal que compró en la tienda de regalos. Este es para ti, mamá, dice Pedro, entregándole la postal. Gracias, hijo. Es muy bonita. Gracias por pensar en mí, dice su mamá con una sonrisa. Pedro se siente feliz al ver a su mamá contenta. Sabe que ha sido un día especial, lleno de nuevas experiencias y recuerdos que recordará para siempre. Cuando llegan a casa, Pedro pone el peluche de tiburón en su cama. Se acuesta un rato y piensa en todo lo que vivió en el acuario. Se siente inspirado para cuidar más de la naturaleza y del océano. Quizás algún día soy un científico marino, se dice a sí mismo antes de quedarse dormido. Ese día, Pedro sueña con el océano, con los peces de colores y con los tiburones que nadan en las profundidades del mar. Sabe que siempre llevará consigo el recuerdo de su visita al acuario y que siempre tendrá un lugar especial en su corazón para la vida marina y todo lo que aprendió durante esa increíble excursión. Con su escuela.